Más de 500 personas en al menos 7 países fueron estafadas con falsos trámites de visas y permisos de residencia para Estados Unidos. Todo esto por parte de una organización criminal internacional que fue desarticulada en Ibagué. Esta red utilizaba inteligencia artificial para clonar rostros y suplantar identidades de funcionarios consulares y miembros de agencias del gobierno estadounidense. Además, administraban más de 100 perfiles falsos en redes sociales. Esta es la historia. Detrás de esta puerta, en una casa de Ibagué, funcionaba, según la policía, una de las oficinas criminales más sofisticada para estafar migrantes. En varias habitaciones, la policía encontró una decena de celulares, guiones con los que actuaban los estafadores, prendas de autoridades migratorias de Estados Unidos y fondos que utilizaban en videollamadas para aparentar legalidad. Los falsos servicios migratorios los ofrecía la banda a través de redes sociales. Además, hallaron un sofisticado sistema con el que los integrantes de la organización clonaban los rostros de reconocidas personalidades de Estados Unidos para engañar a sus víctimas. La captura de 5 personas, entre ellas la que estamos observando, una imagen difuminada porque está en un proceso judicial, y esta persona, con base en inteligencia artificial, logra hacer una ingeniería social de personas reconocidas, como es el caso, como observamos, de un abogado norteamericano que desde Estados Unidos resuelve situaciones migratorias a muchos latinoamericanos. Entonces, el señalado delincuente con inteligencia artificial, aseguró la policía, copió las expresiones de la fotografía del reconocido asesor de asuntos migratorios y suplantó, imitó la voz y se hizo pasar por el abogado. Que le permitiría efectivamente vender un portafolio criminal suplantando a dicha persona. Como podemos observar, esta es la imagen de la persona capturada, pero ya adaptado con el software con base en inteligencia artificial, que conllevaba, por supuesto, a engañar a más de 500 personas en 7 países de Latinoamérica. Según los investigadores, para dar apariencia de legalidad a la estafa, los delincuentes usaban en las videollamadas prendas de supuestas autoridades judiciales y migratorias de Estados Unidos. Y las personas efectivamente caían en el error, en el engaño de esta organización criminal al observar, digamos, vestuarios de autoridades judiciales, de agencias de ley norteamericanas. ¿Cuánto cobraba esta organización, este delincuente, por hacer estos trámites? Estaríamos hablando entre 500 a $2.000, era el costo promedio que le solicitaban a los ciudadanos que quisieran lograr la expedición de su residencia o de su visa americana. ¿Cómo hacían la clonación y la estafa? El jefe del Centro Cibernético de la Policía lo explica con el siguiente ejercicio. Ya la IA está trabajando y está identificando esos puntos fuertes biométricos y faciales que son necesarios adaptarlos. La siguiente fase, ya estamos viendo ese proceso de adaptación de la persona real a la que se quiere suplantar, que es el caso de Shakira, y finalmente ya vemos el resultado que logra la IA. Un proceso casi idéntico utilizaba la banda para estafar. Que venía siendo utilizada la inteligencia artificial, especialmente con una modalidad denominada Deep Face, la cual consiste en alterar rostros, voces e inclusive acentos para dar una mayor credibilidad y confianza a esas potenciales víctimas. Escuche estas recomendaciones de la policía. Estas plataformas tienen unos errores, unos márgenes de error que nos permite en alguna percepción poder lograr observar un segundo plano, 2 niveles que pueden percibirse a la hora de observar cuando la funcionaria se está moviendo. Cualquier trámite de visa o migratorio debe hacerse a través de las empresas o de las entidades legalmente constituidas para tal fin, a las cancillerías, a los consulados o las embajadas. Un duro golpe recibió una banda delincuencial que a través de inteligencia artificial y videollamadas robó a por lo menos un centenar de usuarios bancarios en 5 capitales colombianas. Aquí les contamos la historia. También se han registrado movimientos inusuales como intentos de retiro en cajeros electrónicos en la ciudad de Ibagué. ¿Es usted quien está realizando directamente esos movimientos inusuales? Pues en Ibagué obviamente sí, pero acá en Cali como... Una llamada telefónica como esta bastó para que decenas de personas entregaran en segundos el control de sus cuentas bancarias a una banda de estafadores que simulaban ser agentes de seguridad de los bancos.
En este caso debemos realizar por seguridad un bloqueo preventivo, ya que es probable que usted esté siendo víctima de suplantación de identidad. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud antes de iniciar el procedimiento? Sin que la víctima sospechara, la supuesta empleada del banco pasaba a la segunda parte de su plan de ataque. Por favor, ponga el teléfono en altavoz, se dirige a WhatsApp, recibe la bienvenida del asistente virtual. La mujer envió un enlace a la víctima, quien lo abrió. Esa acción fue suficiente para que le desocuparan sus cuentas. Pero no era la única forma de estafar. La banda también lo hacía a través de videollamadas. Se identificaron como funcionarios del banco cuando entró la llamada, entró por mi WhatsApp, y dijeron que era necesario que hiciéramos unos traslados para poder salvar mi plata porque me estaban tratando de hackear la cuenta. Sabían mis teléfonos, mis correos y la dirección de mi casa, hasta las placas de mi carro. La supuesta funcionaria del banco le pidió a su víctima que aceptara una videollamada por WhatsApp. Así le robaron cerca de 500 millones de pesos. Les pedían que compartir pantalla. Usted comparte la pantalla, puede ver toda la pantalla completa, puede ver todas las notificaciones, todos los mensajes que le lleguen, pero sumado a eso, los ciberdelincuentes lo que iban haciendo era guiando a la persona. Por favor, dele clic a la aplicación del banco, por favor, dele clic en el ojito, verifique que su clave sí está bien, verifique cuánto cupo tienen sus tarjetas, o sea, los iban guiando. Y así, en segundos, hacían los traspasos del dinero a las cuentas de otros integrantes de la banda que la habían abierto luego de elegir a la víctima. Esas personas abrían las cuentas, iban a las oficinas de las entidades financieras, ponían su reconocimiento facial, ponían sus registros dactilares y ahí retiraban los dineros. ¿Cuánto dinero alcanzaron a robarle, digamos, a estas personas, a estas 90 personas? Tenemos confirmación de fraude de 1.685 millones de pesos. Los capturados usaban inteligencia artificial para buscar a sus víctimas en las redes sociales. Lastimosamente hay personas que, a pesar de que son de la tercera edad, tienen redes sociales, que les gusta publicar, digamos, sus carros, sus casas, que les gusta publicar sus empresas. Lo que permite es que inteligencias artificiales pues fácilmente los va a perfilar a ellos, los va a marcar como una posible víctima o un posible a quien voy a poder robar o atacar. Con la denuncia de un poco más de 100 víctimas, la policía capturó al jefe de la organización conocida como los Cybers, alias La Bestia, con varios ingresos y salidas de la cárcel por estafa al sector bancario. También fueron detenidas otras 15 personas. Entre los capturados, ¿hay un jugador de fútbol? Pues sí, se ha manifestado que al parecer era jugador de fútbol profesional. Mateo Ramírez fue uno de los que prestó su cuenta bancaria justamente para recepcionar dinero producto de los fraudes. Detalles de la investigación que se conocieron por parte de la Fiscalía en una audiencia ante un juez. Con personas encargadas de ¿qué? Unas de contactar las víctimas, otras de suplantar a los funcionarios bancarios, otra de recibir los dineros, dispersarlos y retirarlos. Permite caracterizarlo como una estructura de criminalidad organizada tecnológica. Al terminar una de esas audiencias contra los integrantes de la banda Cybers, la fiscal del caso, especializada en delitos informáticos y fraudes financieros, fue amenazada de muerte. Y el investigador líder del caso, que ustedes han visto y escuchado en esta entrevista, lo intentaron matar. Además, le robaron el computador donde guardaba la información de esta banda. Al uniformado no le permitieron pronunciarse sobre lo que le sucedió. Sin embargo, Noticias Caracol conoció la denuncia que rindió el policía ante la fiscalía. En ella, dice que cuando se desplazaba entre Pereira y Armenia entre las 7 y 7:15 de la noche y luego de pasar el peaje de Finlandia, se dio cuenta de que lo seguía un vehículo con 2 hombres a bordo. Y relató que los ocupantes del carro lo estrellaron, perdió el control y se accidentó. En ese momento recordó que los 2 sujetos se bajaron del vehículo y fueron hacia él de manera agresiva. Uno de ellos lo golpeó al tiempo que se refirió a la investigación diciéndole que esa agresión es por investigar ese caso. Al final, dijo el policía en su denuncia, le robaron su computador. Como consecuencia de la agresión, el uniformado fue sometido a varias cirugías. Un juez legalizó la captura de los 16 detenidos. 8 de la mañana, 2 minutos. Y es que esta decisión de la Corte también nos lleva a pensar en cómo la inteligencia artificial nos está planteando nuevos retos, nuevos riesgos. Por eso aquí en nuestra primera emisión nos vamos a detener haciendo algo de pedagogía de la mano de los expertos.
Para ello está con nosotros Juan David Gutiérrez. Él es profesor de la Universidad de los Andes, experto en regulación sobre inteligencia artificial y además es asesor de las Naciones Unidas sobre legislación de esta inteligencia. Profesor, buenos días. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quiero comenzar con este dato y es que desde el 2020 ha dicho la Sociedad de Industria y Comercio que más de 40.000 denuncias se han recibido por suplantación de identidad. ¿Ante qué estamos, profesor? ¿La criminalidad también está aprovechando de esta herramienta para hacer de las suyas? Por supuesto, las tecnologías se pueden usar para el bien o para el mal y evidentemente diferentes tipos de inteligencia artificial, que realmente estamos hablando de un conjunto de tecnologías, se usan con diferentes fines. En la nota que ustedes acaban de presentar, ejemplificaban cómo la inteligencia artificial se puede usar para identificar víctimas, pero también luego para hacer más creíble una suplantación y poder engañar a las personas. Que eso es muy, muy grave. Hablábamos incluso de decenas de ciudades que han registrado este tipo de casos y también encontré que bastan solo 3 segundos para clonar una voz. Hablemos de esa facilidad también que tendrían para suplantar una identidad. ¿Cuáles son esos riesgos? Bueno, en primer lugar, en la medida en que nosotros compartamos información por redes sociales, imágenes, audio, video, pues estamos dando material e insumo para que alguien quiera utilizar ese material, grabaciones, fotos, videos, y generar réplicas sintéticas de las voces, de los rostros, y como usted acaba de mencionar, generar esas voces sintéticas, esos videos sintéticos, se hace en cuestión de segundos por un puñado de dólares y con una altísima coincidencia de la voz o el rostro genuino. Por esos días está pasando algo muy curioso y también preocupante, y es que estamos recibiendo constantemente llamadas de números que no conocemos. También nos han advertido que esa puede ser una puerta para esa suplantación. ¿Nos pueden clonar la voz? Si yo digo aló, 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 ¿solamente con eso me pueden clonar la voz? Bueno, cada vez las herramientas de inteligencia artificial son más capaces de generar voces o rostros genuinos con muy poca información, incluyendo con algunas palabras que usted diga. Y en ese sentido, pues sí, desafortunadamente es con muy pocos insumos que se pueden generar estas imágenes o voces sintéticas. Por eso realmente, más allá de siempre tratar de verificar si algo es sintético o no, porque cada vez es más difícil saber si una imagen es real o no, hay otro tipo, digamos, de medidas que deben tomarse para uno poder entender, según el contexto en el que yo estoy recibiendo una llamada o que alguien me está abordando, entender si se trata de la persona o la organización genuina que realmente me está contactando o si es una suplantación. Usted ha dado en ese punto, cada vez es más difícil detectar si estoy de verdad ante un riesgo de suplantación o si es realmente una empresa o la persona con la que se está comunicando. Entonces hablemos de las recomendaciones. ¿Cómo puedo identificar la suplantación? ¿Cómo puedo evitarla? Primero, todos podemos caer en ella. Todos podemos caer en ella, hasta los expertos. Pero hay algunas características del contexto, más allá, digamos, de la imagen o de la voz. Hay unas características del contexto, y es que generalmente le piden a la persona hacer algo urgente. Generalmente la están contactando por un medio que no es el canal que normalmente la contactan para hacer algo. Generalmente le están pidiendo cosas contra presión, digamos, a la presión de que algo va a pasar, ¿verdad? Y le piden a veces que lo hagan en secreto. Esto, por supuesto, es algo que ocurre desde hace décadas. Esto no es nuevo, pero son señales que pueden indicar que estamos ante una situación de suplantación. ¿Y qué hacemos ahí? Por ejemplo, no sé, crear algún tipo de claves, tal vez, llamar directamente a esa supuesta empresa que me está contactando, ¿o qué nos recomienda, profesor? Exactamente, Daniela. Pues primero, si está recibiendo una llamada de una organización, usted dice, bueno, muchas gracias, ahora yo voy a llamar a mi banco o a la organización que me está contactando con el teléfono que yo sé que es el teléfono institucional y no hago ninguna transacción, no hago nada que pueda implicar algún riesgo. Eso, por ejemplo, sí tiene que ver con que seamos contactados por una organización con la que yo en teoría sí debería tener interacción. Puede ser que también sea contactado por una persona, que haya una clonación de la voz y que se están pasando por algún familiar, algún amigo. Sobre todo con las personas más cercanas, de pronto para determinado tipo de situaciones uno puede acordar palabras clave
que le ayuden a uno a entender si realmente está hablando la persona o si es alguien que está utilizando una herramienta para clonar su voz. Y por otra parte, pues hay organizaciones que nos prestan servicios que toman medidas técnicas y que le permiten a uno que las transacciones no se hagan inmediatamente sin una doble autorización y que eso también, digamos, hace más difícil que se dé el fraude. Pues a poner en práctica estas recomendaciones porque infortunadamente, lo ha dicho el profesor Juan David Gutiérrez, nos puede pasar a cualquiera. Hay riesgo de que suplante nuestra identidad. Muchas gracias, profesor, por ese contacto, por esa conexión. Buen día. A ustedes, un buen día, gracias.